Hola, feliz año. Soy Juan David Correa y esta es mi primera columna del año, la columna del jueves 8 de enero de 2026. Para todos un feliz año en medio de esta tensión tan compleja que estamos viviendo como humanidad. Mucha esperanza. El futuro es posible aun cuando se nos prometa el apocalipsis. La columna se llama El aprendiz y dice así: la política de dominación global de Estados Unidos ha encontrado su paradigma en Donald Trump. Sin atender ningún límite establecido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conformó la Organización de las Naciones Unidas, tras el fracaso de la Liga de Naciones después de la Gran Guerra y que se creó entre 1920 y 1946, y se establecieron mecanismos de mediación internacional, Trump ha actuado según dos mandamientos. El primero viene de una matriz luterana, bajo la cual solo Dios es culpable de tus pecados, y el segundo de una idea neoliberal, y es que en los negocios no hay amigos ni enemigos, solo intereses y competidores. En Dios se depositan los misterios y los hierros, las aniquilaciones y los genocidios, se justifican invasiones, se construye un relato en el que ese destino de un pueblo elegido debe prevalecer sobre los demás para que la especie, o lo mejor de ella, sobreviva. Es una ideología que corresponde a eso que Hannah Arendt llamó totalitarismo, en un libro llamado Los orígenes del totalitarismo, que hoy es de obligatoria lectura para quienes quieran entender por qué vivimos un tiempo en el cual formas de gobierno de signos políticos distintos buscan la dominación mundial a través del miedo y el terror, y ha prevalecido el más fuerte. En ese sentido, el poder que detenta el presidente Trump, cuya figura ha sido burlada, combatida, vilipendiada y criticada por millones de personas hasta considerarla inverosímil con candidez, no es menor ni tampoco un accidente de la historia. Estados Unidos lleva 70 años o más, si contamos su propia política de construcción nacional en el siglo XIX, buscando prevalecer sobre el orden global. Y esa continuidad es la que se expresa en Trump. Aunque hoy muchos de sus demiurgos parezcan asustados ante la idea de que el aprendiz se haya convertido en brujo. Estados Unidos ha hecho operaciones desde hace décadas ante los ojos impávidos del mundo, que ha tolerado una y otra vez la violación de unas normas internacionales que, visto lo visto una y otra vez, ese país controla y manipula a su antojo, haciendo prevalecer narrativas y explicaciones absurdas o disparatadas. Lo hizo en Vietnam, lo hizo en Irak, en Libia, en Yemen, en Somalia, en Afganistán. Lo hizo en Panamá y acaba de hacerlo en Venezuela. Tampoco es que en aquellas situaciones haya importado mucho el sistema jurídico internacional de las Naciones Unidas. Pero la dominación, salvo en el caso de Vietnam y precisamente de ahí en adelante, política, cultural, militar y tecnológica, ya era tan clamorosa que todo parecía un camino pavimentado con petróleo en nombre de la libertad para seguir acumulando capital y dominio a través de la tecnología, la industria militar y el sistema financiero internacional, abro comillas. Hay 70 operaciones de cambio de régimen documentadas entre 1947 y 1989. Véase Lindsay O'Rourke, el libro se llama Covert Regime Change de 2018, no tiene traducción por ahora. Desde entonces se han producido docenas de otras operaciones de cambio de régimen, golpes de Estado, guerras, revoluciones de colores, tanto abiertas como encubiertas. Entre ellas se incluyen Serbia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Sudán, Irán, Ucrania, Georgia, Haití, Venezuela, Granada, Panamá, Pakistán y otros, y algunas en varias ocasiones. Creo que si tuviéramos un recuento exhaustivo de todos los intentos y de todos los tipos de casos, probablemente llegaríamos a unos 100. Pero advierto que no existe un estudio definitivo del periodo posterior a 1989, ya que gran parte del registro es secreto, negado por Estados Unidos y muy controvertido, dice el economista Jeffrey Sachs,
quien no es precisamente un intelectual de izquierdas y al contrario ha concedido y concebido ideas neoliberales que han contribuido al segundo rasgo de Donald Trump, que lo ha convertido en un ser capaz de cumplir el mandato de sus predecesores. Un verdadero especulador financiero está en el poder. La fantasía casi histérica del neoliberalismo se ha realizado y cumplido en la figura de un hombre rubio, auténtico representante de los nivelungos, pragmático como buen minero y capaz de llevar a cabo el plan sin pedir permiso a nadie. El Estado, lo dijeron ellos, Sachs incluido en libros como El fin de la pobreza o La terapia de choque, es una corporación y así ha de funcionar. Se regulará siempre a través del mercado. Sobrevivirán los más fuertes. Quienes no se adapten deben ser esclavizados o sometidos a precarizaciones laborales. Ya no habrá necesidad de más leyes ni de tratados internacionales. La economía se gerencia desde los feudos tecnológicos para los cuales todos invertimos nuestro tiempo. El triunfo de una idea como esta, en general, se concreta a través de su determinación. Para ello, el relato es fundacional. Y en este relato, Donald Trump encarna esa idea como nadie. Ha sido capaz de usar esa prehistoria nacional de ocupación, amedrantamiento, amenaza y aniquilación en ciertos momentos de la historia de su país. Por eso vuelve a Monroe y todos hablamos de la doctrina Monroe o Donroe, como la llaman ahora. Ha jalado los hilos de proyectos de ocupación de territorios estratégicos para su economía y crecimiento que llevan décadas urdiéndose, como la de la propia Venezuela desde hace 20 años, y por eso el petróleo vuelve a tener sentido histórico, y ha entendido algo que ya sabía desde sus años como especulador. Aquello que muchos intentaron hacer con pausa, sin prisa y calculando que siempre podían prevalecer moviendo los hilos a su antojo, puede hacerse en un golpe de mano. Una empresa puede cambiar su destino en horas si se sabe cómo devastar al adversario. Los neoliberales, que creyeron en esa supuesta tercera vía en la cual pensaron que los únicos patrones que volverían a conocerse parecían a ellos mismos o eran ellos mismos, es decir, personas que se preciaban de ser humanistas, cosmopolitas, de creer en ideas que podrían ser consideradas progresistas, pero que en el fondo defendían sus propios privilegios y los de los empresarios para los cuales trabajaban, o se volvían empleados a través de corporaciones, fondos o centros de estudio que los financiaban. Y acá abro un inciso a la columna. Una buena manera de entenderlo en Colombia es leyendo el libro de Gerardo Reyes, Don Julio Mario, biografía no autorizada de Julio Mario Santo Domingo, que explica con mucho detalle la endogamia y la manera de controlar el Estado desde las empresas privadas. Abro comillas. Es fácil caer en la ilusión de la omnipotencia, intoxicarse con el poder y creer que se puede aplastar a los competidores, humillar a los émulos, intimidar a los críticos, despreciar a los subalternos, resolver las polémicas de interés público por vía del agravio privado, la soberbia, en fin, de pensar que todo, incluyendo gobierno, Congreso, justicia, se compra o se vende, cierro comillas, escribió Enrique Santos Calderón hace más de 30 años en El Tiempo, y así lo cita Reyes en su libro biográfico sobre Santo Domingo, y cierro el inciso. Evidentemente su error de cálculo o el servicio prestado a estos grandes tiburones, hay un programa de televisión famoso entre ellos llamado Shark Tank, fue efectivo y hoy un hombre experto en quiebras, desfalcos, trampas, engaños, amoralidad, condenado por 34 delitos y acusado de pedófilo, un hombre capaz de construir fantasías usando el capital de otros hasta apropiárselo, ha prevalecido sobre todos hasta convertirse en el capataz del mundo. Según su lógica, su imperio corporativo es el único actor legítimo para dominar las reglas de nuestro presente, del cual ha comenzado a despedir a unos cientos de miles de migrantes nacidos allí, a considerarlo un territorio en franca expansión para fines militares y económicos. Necesitamos Groenlandia, no la pedimos, a establecer una relación paternalista con la indignación de los medios liberales de su país, que siguen creyendo que a él le importan su educación,
sus modales, sus reglas, sus maneras de establecer relaciones, o todo ese mundo que francamente se parecía o quería ser una especie de cooperativa o club, jamás logrado, gracias a Estados Unidos también, por supuesto, y ha conseguido llevar al límite a punto de verla convertida en la más grande corporación jamás vista, aquella capaz de aplastar a quien ose competirle, contradecirla o ir en contra de sus reglas que variarán, por supuesto, cada vez que cambie el capataz de parecer o necesite nuevas condiciones. Aplican, por supuesto, condiciones siempre en letra medida, menuda e ilegible. Ahora, cuando ya no hay instituciones capaces de detener a un hijo de esta historia, a un aprendiz que superó a todos sus maestros, el hijo que creyó la lección a pies juntillas y no falló ninguno de los mandamientos, nos damos cuenta del inmenso valor que le han dado las agencias, los servicios de seguridad, ese sistema de inteligencia que ha estado sumergido en la historia de Estados Unidos, a veces mostrándose de manera conveniente a los relatos. Trump, hijo de ellos, sentado con sus amigos en su casa de Mar-a-Lago, confesó a Fox News sobre la invasión a Venezuela. Y abro comillas, lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión, cierro comillas. Y añadió, fue algo asombroso. Como es el fin de las constituciones, según las conocemos, del sistema de derecho internacional y de todo aquello en lo que muchos creyeron y otros resistieron a pesar de todo, vale la pena preguntarse si este programa corporativo imperial tendrá pronto un fin de temporada y debido a los males que no son cognoscibles por ahora, pero que se producirán sin duda, llegará a su fin. O si como hace 2 décadas en su programa de televisión El Aprendiz, transmitido por NBC, Trump podrá encerrar a quien su director de proyecto, el proyecto de Colombia, el de México o el de Dinamarca en esta temporada, le aconseje en un ático y decida decirle a quien necesite aplastar, estás despedido. Puede ser un país o un continente. Coda. Ojalá nuestra oposición y la derecha mundial no sigan creyendo que hacen parte de la corporación imperial. A todo gerente le llega la hora en El Aprendiz. De la noche a la mañana, como a María Corina Machado, que pasó de bendecir y agradecer los bombardeos a su país y declararse fanática de Trump hasta ofrecerle su premio Nobel, a ser considerada alguien sin importancia y fue, por supuesto, despedida. O como Europa, que espera obediente en la mesa de gerencia a ver qué le espera. Nos vemos la próxima. Gracias.